En Trama Educativa estamos en comunicación con Nelcy Lizarazo. Nelcy es la coordinadora general de CLADE, Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación. Nelcy, buenos días. De la Cooperativa de Educadores Minga, un espacio de discusión sobre educación que promueve valores asociativos y la participación de todas las voces. Buenos días, Adrián, un gusto estar aquí, estar contigo, estar conversando para toda la gente que sigue Trama Educativa. Encantada. Muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Nelcy, primero queríamos hablar sobre la 11ª Asamblea Regional de CLADE, pero sobre educación, desafíos de la educación post-pandemia es como el objetivo que se han puesto para América Latina y el Caribe. Nos gustaría conocer un poquito más qué es CLADE. Muy bien. La CLADE, como tú lo has anunciado al inicio, es la campaña latinoamericana por el derecho humano a la educación. Y es una organización de carácter regional que cubre América Latina y Caribe. Tenemos presencia en alrededor de 20 países del continente en términos nacionales. Y tenemos también, por supuesto, presencia en todo el continente a través de nuestros miembros, que son redes regionales también. Entonces, el objetivo de la CLADE, el gran propósito por el que nace CLADE ya hace unos 18 años atrás, más o menos, digamos. Hay varias fechas de inicio porque hay el nacimiento no formal y el nacimiento formal, entonces bueno, pero entre más o menos 18 años nace con el propósito central de lograr que el derecho humano a la educación en todos los países de nuestro continente sea una realidad, defendiendo fundamentalmente la bandera de la educación pública, laica, obviamente gratuita, pertinente, accesible, adaptada a nuestras necesidades, a las necesidades de las distintas comunidades, es decir, sistemas de educación pública fuertes, con estados garantes del derecho humano a la educación. Yo te diría que esa es la gran bandera de la CLADE desde que nació y hasta el día de hoy. Evidentemente, una lucha de esa naturaleza tiene múltiples frentes, ¿no? Y múltiples agendas específicas, por supuesto, también, porque pues el mundo de la educación es un mundo muy amplio, con muchas aristas y con muchas necesidades y tal, pero eso es CLADE. Entonces, nos organizamos a través de digamos, tenemos asambleas, tenemos miembros, tenemos 18 miembros nacionales, que son coaliciones que a su vez agrupan a distintas organizaciones, colectivos, personas, tanto de los movimientos sociales como de la academia, como de los sindicatos docentes y tal, que tienen en su agenda como prioridad, no como única prioridad, pero como una de sus prioridades, el derecho humano a la educación. Y también son miembros de CLADE, 9 redes regionales, que tienen también focos específicos. Está la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, está la Red Espacios Sin Fronteras, que está enfocada en las cuestiones de movilidad humana, refugio y demás. Está la Federación Internacional Fe y Alegría. También hay redes de comunicación como ALER, como Presenza. Así que digamos que es un mundo diverso, el mundo de CLADE, pero lo que nos junta es nuestra convicción de que lograr la realización plena del derecho humano a la educación es probablemente el mejor legado que podemos dejar para quienes hoy están en el presente, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas, pero también para el futuro. Seguramente, Nelcy, en cada uno de las frases de lo que engloba CLADE,
debe haber una agenda de trabajo multiplicadora. Imagino, desde la educación transformadora debe haber toda una agenda de distintas experiencias que se van dando de transformación, ¿no? Y de continuidades, ¿no? Y muchas veces esas continuidades rotas por las políticas o las agendas políticas de algunos países. Por otro lado, la educación pública, ¿sí? Y como un derecho, ¿no? A la no privatización de la educación de jóvenes de toda América Latina, laica, ¿no? Esta división entre el Estado y la Iglesia, y por último, el derecho a la gratuidad en la educación. ¿Cómo ves esta agenda en los países de América Latina ahora en la pandemia? Bueno, esa es una pregunta difícil porque primero porque nuestro continente es muy diverso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente uno podría ir país por país identificando dónde se han profundizado, digamos, las brechas que ya existían antes de la pandemia y dónde se ha debilitado más o menos el sistema de educación pública, en dónde está en riesgo la gratuidad, en dónde, en fin, qué sé yo. Uno podría ir recorriendo el continente e ir viendo las situaciones de cada lugar. Sin embargo, yo te diría que en términos generales, lo que nos está pasando, digamos, en este momento, ya 10 meses de la pandemia, es paradójico en el siguiente sentido. Por una parte, efectivamente, los sistemas de educación pública en la gran mayoría de nuestros países están bajo amenaza. Están bajo amenaza. El argumento de la crisis económica se devuelve en contra de la educación pública, se devuelve en contra de los porcentajes de presupuesto público para invertir en educación, se va en contra, digamos, de algunos logros alcanzados ya en algunos de nuestros países. No en muchos, no en todos. Todavía la lucha por un presupuesto decente para la educación pública es una lucha vigente en nuestro continente. Me gustaría decir que no es así, pero es así. No todos los países tienen porcentajes adecuados para invertir en educación pública. Antes de la pandemia no los tenían y ahora con la pandemia corremos el riesgo de que no solo no los tengan, sino que los disminuyan. Eso por una parte, pero paradójicamente también la pandemia ha traído consigo muchas evidencias de lo vital que resulta que nuestros países tengan sistemas de educación pública fuertes. Ha mostrado cómo no haberlos tenido ha significado ampliar las brechas tremendamente, las brechas de acceso a la educación, las brechas de pertinencia, las brechas de adaptabilidad cultural, todas las brechas que hay en el derecho humano a la educación se han profundizado, y una de las razones de que eso haya sucedido justamente tiene que ver con que no contaban nuestros países, y no cuentan hoy, con sistemas de educación pública poderosos, capaces, inclusivos, incluyentes, que realmente tuvieran capacidad de acoger a toda la niñez, la adolescencia, la juventud, e incluso a las personas jóvenes y adultas que no han podido seguir un tránsito educativo, un trayecto educativo, digamos, regular. Entonces, digamos que estamos viviendo esa paradoja. Así que, ¿qué te digo yo? Estamos frente a una situación que está dejando a muchísimos niños, niñas, adolescentes, en fin, atrás, justo como se supone que no debería suceder de acuerdo con el lema de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODS 30, los 2030, pero por el otro lado también estamos observando cómo sectores que antes no valoraban la educación pública
mucha clase media de nuestros países que siempre ha tenido esta tendencia a desvalorizar la educación pública por su falta de calidad, por todo lo que ya sabemos, la falta de infraestructura, la falta de tantas cosas, comienza a verse abocada a hacer uso de la educación pública. Y entonces se dan cuenta de cuánto falta, cuánta poca atención se le ha puesto a la educación pública en la gran mayoría de nuestros países. Hay excepciones, por supuesto, hay excepciones. Hay educación pública mejor en unos lados que en otros, pero te digo, en términos generales, esto es lo que estamos viviendo. Por una parte, digamos, te estoy hablando de... Luego tenemos tendencias que vienen de atrás, ¿no? Yo te digo, todo lo que te estoy diciendo de algún modo viene de atrás. Lo que estoy remarcando es algunos elementos que quizás podríamos asumir como oportunidades de esta dramática situación que nos está tocando vivir. Pero por otra parte está, y te iba a hablarte de eso en relación con el tema laico, con el tema de una educación pública laica, están las tendencias que ya estamos observando en el continente entero desde hace al menos 5 años atrás para acá, de los movimientos, digamos, pro vida muy encadenados a los temas de la lucha antiabortista, que se han venido metiendo en los currículos, metiendo en las políticas públicas educativas, frenando el derecho a la educación sexual y reproductiva de nuestros chicos y chicas, en fin. Entonces, una presencia muy fuerte en algunos países de este tipo de tendencia, que no se observa tan evidentemente en los meses de pandemia porque los ojos están, la mirada está puesta en otro lugar, pero no por eso no está sucediendo. Así que bueno, eso te puedo comentar así como para darte un brochazo. Nosotros pensamos que tenemos que, es decir, que hay avances que están corriendo el riesgo de perderse, particularmente en términos de financiamiento de la educación, particularmente en términos de acceso a la educación, que ya se había prácticamente universalizado en el continente, en fin. Pero también pensamos que se abren oportunidades de levantar, digamos, más alto aún la bandera y la necesidad de una educación pública como tiene que ser, a la altura de nuestra gente. Nelcy, si a esta agenda, a este contexto de prepandemia y de pandemia, le sumamos el avance de algunos derechos, como vos decías, o sobre algunos derechos, como por ejemplo el derecho a reclamar, el derecho a exigir a los gobiernos sobre una educación más popular, se podría decir, que llegue a todos y a todas los ciudadanos. El Congreso, o la Asamblea, perdón, la 11ª Asamblea Regional, se propone una agenda de análisis de la pospandemia en América Latina, y que por primera vez para la CLADE esta asamblea va a ser de formato virtual. ¿Cómo se accede a la asamblea o a los temas de la asamblea? Perdón. Bueno, mira, efectivamente estamos ya en nuestra 11ª Asamblea Regional. En realidad comenzamos el martes 13 de octubre. Efectivamente, el eje de reflexión de nuestra 11ª Asamblea es Derecho Humano a la Educación, Desafíos y Horizontes en la Pospandemia. Y estamos haciendo un recorrido por algunos de los temas principales, yo diría, de la agenda de CLADE, haciendo como un acercamiento a esas temáticas, no solo desde la perspectiva del diagnóstico y el análisis, sino también desde la perspectiva de la propuesta. Así que estamos haciendo eventos todos los martes, eventos virtuales, aprovechando justamente como oportunidad este momento de virtualidad obligatoria. Estamos haciendo estos eventos públicos, abiertos, los pueden seguir en el Facebook Live de la CLADE, de la campaña latinoamericana, en el Twitter, en el Instagram, en todas las redes sociales.
y pueden ver la agenda de los eventos en la página de la CLADE, www.redclade.org. Ahí van a ver la secuencia de eventos. Mañana tenemos ya nuestro cuarto evento. Hemos desarrollado ya 3. El primero fue un evento de jóvenes y derecho a la educación. Abrieron la asamblea de CLADE los jóvenes que han estado a lo largo de todos estos meses sumamente activos en la lucha por su derecho humano a la educación. Ellos abrieron nuestra asamblea. Hemos hablado ya de la primera infancia, con la idea fuerza de derechos desde el principio, la necesidad de una atención y una educación desde los sistemas públicos a nuestra primera infancia, una atención integral a nuestra primera infancia. Hemos hablado ya de educación de personas jóvenes y adultas, un área sumamente olvidada por la mayoría de los estados y de los gobiernos, la gente grande, la gente que no pudo, que tuvo que saltar, digamos, o que el sistema educativo la sacó por distintas razones. Estos jóvenes y adultos que necesitan seguir aprendiendo como necesitamos todos a lo largo de toda nuestra vida. Ya hemos tocado también ese tema y mañana viene el tema de inclusión, el tema de inequidades, el tema de interseccionalidades. Vamos a hablar ahí de género, de personas con discapacidad, de pueblos indígenas, de personas en movilidad humana y cómo está la situación de ejercicio de su derecho humano a la educación y qué alternativas se proponen. Y vienen otros cuantos eventos más hasta el 23 de noviembre, en donde vamos a hablar de las tendencias privatizadoras de la educación, de la justicia fiscal, del financiamiento de la educación, de la situación de nuestros docentes y en general también de cómo todo esto tiene que ver con un contexto internacional y cómo tiene que ver en general con las vulneraciones a derechos humanos en nuestra región de América Latina y Caribe. Ese es el recorrido que estamos haciendo. Es un recorrido muy intenso, muy rico, con múltiples voces. La otra cosa linda que está pasando es que justo gracias a la virtualidad, para que más gente participe, hemos logrado tener traducciones. Entonces la gente del Brasil puede escuchar y seguir y participar en portugués. La gente de Haití puede seguir la asamblea en creol, que son como los 2 idiomas de nuestra CLADE, aparte del español. Y también hay traducción al inglés para acercar a nuestras hermanas campañas de África, de Asia, del mundo árabe, en fin, como con quienes tenemos una relación muy cercana y luchas muy comunes. Nelcy Lizarazo, coordinadora general de CLADE, Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación. La verdad que es un gusto y un placer enorme poder escuchar que hay distintos profesionales, jóvenes, adultos, educadores, profesores, maestros, maestras, que están preocupados por la educación, pero no dejan de ver un contexto sanitario y también económico que influyen sobre los procesos educativos en América Latina. Un gusto enorme. Y desde Trama Educativa ponemos a disposición nuestras redes también para poder compartir todo lo que está sucediendo en esta 11ª Asamblea Regional Desafíos de la Educación Post-Pandemia en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Adrián. Un gran gusto conversar contigo y con la gente de Trama Educativa. Un abrazo muy grande y los esperamos en los eventos de la Asamblea de CLADE. Ya saben que son abiertos. Pueden buscar en la página de CLADE, www.redclade.org, y van a poder registrarse, van a poder estar, van a poder seguirnos. Les aseguro que no se van a arrepentir. Yo creo que las reflexiones que estamos haciendo y los diálogos nos dan argumentos, elementos para continuar con una lucha que tiene todo el sentido del mundo, siempre lo ha tenido y ahora creo que lo tiene aún más. Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Trama Educativa Radio.